A comienzos de 1989 se reunieron en Washington los representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, los ministros del llamado G7 y los presidentes de los bancos privados más poderosos del mundo. Se llegó a un acuerdo llamado Consenso de Washington, por el que solo se otorgaría ayuda financiera a los países endeudados que adoptasen las políticas sugeridas por el consenso. Reformar el Estado minimizando sus funciones sociales, como la salud y la educación. Privatizar las empresas de servicios públicos. Enajenar las reservas energéticas. Otorgar facilidades a las inversiones extranjeras. Liberar el sistema financiero. Aumentar la recaudación impositiva. Reducir el déficit fiscal. Eran en síntesis las ideas de la llamada economía de libre mercado, que buscaba acabar con el modelo de sustitución de importaciones y eliminar las políticas sociales de inclusión de las mayorías populares. El presidente norteamericano George Bush visitó la Argentina. La política exterior argentina, conducida en un primer momento por Domingo Cavallo y luego por Guido Di Tella, fue de total subordinación a los Estados Unidos. God bless you, Mr. President. God bless your country. And God bless our America. Muchísimas gracias. Ya bajo Menem hubo un aniquilamiento del Estado argentino. No podemos estar hablando en estos momentos del Estado argentino tal como hablábamos 20 años atrás, ni como hablábamos a comienzos de siglo. Es decir, en un siglo el Estado argentino ha sido desmantelado arrasadoramente y la gestión Menem lo barrió. En consecuencia, y eso se debió a que la globalización capitalista estadounidense lo respaldaba. Relaciones carnales. Bueno, ¿cuáles son las relaciones carnales? Desmantelar el Estado argentino. Menem lo hizo. El Estado-nación argentino prácticamente está dejando de existir. La inflación no se detuvo y llegó en febrero de 1990 al 60% mensual. El menemismo puso en marcha la venta de todas las empresas y servicios que se encontraban en manos del Estado. En 1976, la dictadura militar endeudó hasta límites inimaginables y tornó absolutamente ineficientes a todas las empresas del Estado. La destrucción de las empresas públicas fue una hipótesis de conflicto, con réditos notables para los jefes de estas operaciones. Por un lado, representaban un suculento botín de guerra y por el otro, preparaban lentamente el terreno a las por entonces hipotéticas privatizaciones propugnadas por los autodenominados liberales argentinos, fieles compañeros de ruta de los uniformados. Entre 1989 y 1998 se privatizaron los servicios telefónicos, los canales de televisión, las carreteras, los ferrocarriles, las aguas corrientes, la distribución de gas natural y de electricidad, las dos plantas siderúrgicas, YPF, el mercado de Hacienda de Liniers, los aeropuertos, el correo, las radios y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Una de las características más negativas de las privatizaciones fue la concesión a las empresas adjudicatarias de un virtual monopolio en su área de acción. La falta de competencia y la calidad de rehenes en la que quedaron los usuarios dieron vía libre a las empresas para aplicar altísimas tarifas y brindar servicios que siguieron sin estar a la altura de su costo. En enero de 1991 estalló el conflicto en el Golfo Pérsico. El presidente Menem decidió enviar tropas argentinas a Medio Oriente como apoyo logístico, rompiendo con la histórica neutralidad argentina. Con la Guerra del Golfo quedó evidenciado que tras el derrumbe de la Unión Soviética, los Estados Unidos ejercían una hegemonía militar indiscutible, acompañada de un poder económico formidable que se manifestaba en su determinante influencia en las decisiones de los grandes organismos internacionales, como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La convertibilidad trajo aparejado un masivo ingreso de capitales que produjo
el esperado shock de confianza. La clase media vivió una cierta euforia económica. Volvieron las compras en cuotas, los viajes al exterior y el boom de las tarjetas de crédito. Se vivió una sensación de riqueza ficticia, disfrutada por los sectores medios, que no volvería a repetirse. Estos logros tuvieron como contrapartida la caída del salario real. Si bien luego de la hiperinflación de 1989 los salarios se recuperaron, a partir de 1991 comenzaron una declinación ininterrumpida. A lo largo de los 10 años de vigencia de la convertibilidad, mientras los salarios se mantuvieron prácticamente congelados, los precios de algunos productos y servicios, como alquileres, transporte, teléfono, luz, gas y productos lácteos, se incrementaron en un 150%. El 1 de enero de 1992 entró en vigencia la nueva moneda, el peso argentino, que equivalía a $1 estadounidense. El Banco Central debía contar con una reserva de divisas igual a la cantidad de dinero en circulación y se prohibió emitir monedas sin respaldo. El 15 de septiembre de 1992, por el decreto presidencial número 1712, la Argentina renunció a la inmunidad soberana y ratificó la jurisdicción de los tribunales de Nueva York para los contratos vinculados a la deuda externa argentina, establecida por la dictadura militar. A fines de marzo de 1993, el gobierno emitió $25.000 millones en bonos. El plan permitió a los bancos acreedores desprenderse de los créditos incobrables que tenían con la Argentina, cambiándolos por bonos. La operación fue presentada por el ministro Cavallo y el presidente Menem como la solución al problema de la deuda. El 1 de enero de 1994 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, celebrado entre Estados Unidos, Canadá y México. El líder del movimiento zapatista, el subcomandante Marcos, denunció al neoliberalismo como un modelo perverso de riqueza para unos pocos y miseria y exclusión para las mayorías. El gobierno de la Rúa, contrariando sus promesas electorales, optó por profundizar el modelo neoliberal, intentando concretar los aspectos que su predecesor había dejado inconclusos. La deuda era casi explosiva y solamente había en el Tesoro recursos para pagar la deuda por 60 días. A uno le podrá gustar más, a otro le podrá gustar menos, pero lo que no existe es la posibilidad de acceder al crédito internacional sin acordar, sin tener, diría yo, el sello de calidad del Fondo Monetario Internacional. Como lo reconocen los estudiosos más serios de los Estados Unidos, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial son extensiones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene un rol muy importante. Evidentemente tiene un gran poder de convocatoria, digamos, y eso no lo podemos negar. El 18 de diciembre, el ministro de Economía, Machinea, anunció que el gobierno había conseguido ayuda financiera del Fondo Monetario y de otros organismos internacionales por un total de $39.700 millones, a la que llamó blindaje. Yo creo que de alguna manera eso fue el megacanje. Entonces, por un lado, sacaba la presión de los vencimientos de corto, pero al mismo tiempo, como no generaba credibilidad, comprometía tasas de intereses muy altas en el mediano plazo. Terminó el megacanje y el riesgo país subió. ¿Por qué? Porque de repente todo el mundo se dio cuenta que Argentina se había sacado alguna presión de corto plazo, pero que había comprometido tasas de intereses muy altas a mediano plazo, que difícilmente pudiera pagar. Cavallo les pidió a los argentinos que confiaran en el peso y que no retirasen sus depósitos. El riesgo país superó los 1.300 puntos básicos.